Capítulo 7. Un recorrido a caballo. Aquella revelación se arraigó en las profundidades de la mente de Gertrude. Su carácter era más bien tímido, y probablemente, de entre todos los remedios que el mago blanco pudiera haber sugerido, no había ninguno que le produjera tanta aversión como este, sin contar con los enormes obstáculos que encontraría en el camino de su realización. Casterbridge, la ciudad del condado, estaba a 12 o 15 millas, y aunque en aquellos tiempos, cuando se ejecutaba a la gente por robar caballos, provocar incendios y desvalijar las casas, rara vez se llevaba a cabo un juicio en el que no hubiera un ahorcamiento, y no era probable que ella pudiera tener acceso al cadáver del criminal sin ningún tipo de ayuda. Y el miedo a la cólera de su marido hacía que no se atreviera a decir, ni a él, ni a nadie que tuviera que ver algo con él, ni una sola palabra acerca de la sugerencia de Trendle. No hizo nada durante meses y llevó con resignación, como antes, su deformidad. Pero su naturaleza de mujer, que anhelaba reconquistar a su amado a través de la belleza, pues ella solo tenía 25 años, la incitaba constantemente a probar lo que en cualquier caso difícilmente podría hacerle daño alguno. Lo que vino con un hechizo se irá seguramente con un hechizo, se decía. Cada vez que su imaginación le presentaba el acto, ella se estremecía de horror ante la mera posibilidad de llevarlo a la práctica. Entonces, las palabras del brujo, transformará la sangre, se aparecían. Eran susceptibles a una interpretación científica y a la vez espantosa. El imperioso deseo retornaba y de nuevo la apremiaba. En aquella época no había más que un solo periódico en el condado, y el marido de Gertrude solo lo adquiría de vez en cuando. Pero en aquellos viejos tiempos tenían sus anticuados medios de difusión, y las noticias se transmitían ampliamente de boca en boca, de mercado en mercado o de feria en feria, de modo que cuando estaba a punto de tener lugar un gran acontecimiento, como una ejecución, pocos, en un radio de 20 millas, ignoraban lo que se avecinaba. Y en lo que a Homestock concernía, se sabía que algunos entusiastas habían caminado hasta Casterbridge y que regresaban en un solo día, únicamente para presenciar el macabro espectáculo. Las próximas sesiones del Tribunal de Justicia eran en marzo, y cuando Gertrude Dodge se enteró de que ya se habían llevado a cabo, fue sigilosamente a la posada a preguntar por el resultado, tan pronto como tuvo la oportunidad. Ella, sin embargo, llegó demasiado tarde. Había llegado el momento en que debían ejecutarse las sentencias, y para hacer el viaje y conseguir tener acceso a la prisión en un plazo tan corto, requería por lo menos la ayuda de su marido. No se atrevió a decírselo, pues sabía, por experiencia,
que la sola mención de aquellas ocultas creencias pueblerinas le enfurecían, en parte porque él mismo las practicaba un poco. Por lo tanto, había que esperar otra oportunidad. Su decisión se vio reafirmada al enterarse de que dos niños epilépticos de la misma aldea de Comstock habían asistido muchos años antes, con resultados beneficiosos, aunque la acción había sido severamente condenada por el clero del pueblo. Pasó abril, mayo, junio, y no es exagerado decir que a finales de este último mes, Gertrude casi anhelaba la muerte de un semejante. En lugar de sus habituales oraciones de cada noche, inconscientemente su oración era: «Oh Señor, ahorca pronto a alguien, sea culpable o inocente». Esta vez hizo antes sus indagaciones y fue mucho más sistemática en sus preparativos. Además, la estación era verano. Entre el henaje y la cosecha y el tiempo libre que ello le brindaba, su marido se tomaba de vez en cuando algunos días de vacaciones fuera de casa. Las sesiones del tribunal eran en julio, y ella fue a la posada como la vez anterior. Iba a haber una ejecución, solo una, por un delito de incendio. Su mayor problema no era cómo llegar hasta Casterbridge, sino qué medios debería emplear para conseguir acceso a la prisión. Aunque anteriormente el acceso para aquella clase de fines nunca había sido denegado, la costumbre había caído en desuso, y al sopesar las posibles dificultades, nuevamente casi se vio obligada a recurrir a su marido. Pero, al tantearlo sobre los juicios, él se mostró tan poco comunicativo, tan frío, más que de costumbre, que ella no continuó y decidió que hiciera lo que hiciese, lo haría sola. La fortuna, adversa hasta entonces, se mostró inesperadamente favorable. El jueves que antecedía al sábado, fijado para la ejecución, Lodge le comentó que se ausentaría de casa por 1 o 2 días más, por negocios en una feria, y que lamentaba no poder llevarla con él. En esta ocasión, ella mostró tanta disposición a quedarse en casa que él la miró sorprendido. En otro tiempo, se habría mostrado profundamente decepcionada por perderse la excursión, pero él volvió a sumirse en su acostumbrada taciturnidad, y el día mencionado partió de Comstock. Ahora le tocaba a ella. Al principio había pensado ir en carreta, pero después de reflexionar, concluyó que no le convenía, ya que aquello la obligaría a mantenerse dentro de la carretera principal, multiplicando por 10 el riesgo de que su horripilante misión fuera descubierta. Decidió ir a caballo y eludir así la trillada senda, aun cuando en los establos de su marido no había ningún animal que por el momento pudiera considerarse montura apropiada para una dama. A pesar de la promesa que él le había hecho antes de casarse,
de que siempre tendría una yegua para ella. Tenía en cambio muchos caballos de tiro, excelentes en su especie, y entre los demás había una bestia aprovechable, un caballo de Amazona con el lomo tan ancho como un sofá, en el cual Gertrude había dado de vez en cuando algún paseo, cuando no se encontraba bien. Este fue el caballo que ella eligió. El viernes por la tarde, uno de los hombres de la granja se lo trajo. Ella ya estaba preparada y antes de salir, se miró el brazo marchito. «Ah», le dijo, «de no ser por ti, me habría ahorrado esta terrible prueba». Mientras el criado ataba con unas cuerdas el bulto en el que llevaba algunas prendas, Gertrude aprovechó para decirle: «Me llevo esto por si acaso no regreso esta misma noche de casa de la persona que voy a visitar. No os alarméis si no estoy de vuelta a las 10. Cerrad la casa con llave como siempre. Mañana, sin ninguna duda, estaré en casa». Entonces quiso decirle a su marido en privado: el acto ya realizado no era lo mismo que el acto proyectado. Estaba casi segura de que él la perdonaría. Y así la hermosa y palpitante Gertrude Dodge salió de la casa solariega de su marido. Pero aunque su destino era Casterbridge, no tomó la ruta que iba allí directamente y que pasaba por Stickleford. La dirección que astutamente tomó al principio era precisamente la opuesta. Sin embargo, tan pronto como se perdió de vista, giró a la izquierda por un camino que conducía a Egdon, y al entrar en el páramo, giró y tomó el verdadero rumbo, hacia el oeste. No se podía imaginar camino más solitario que aquel en todo el condado. Y en cuanto a la dirección que tenía que seguir, simplemente había de mantener la cabeza del caballo mirando hacia un punto un poco a la derecha del sol. Además, sabía que de vez en cuando se encontraría con algún cortador de retama o algún campesino con quien podría rectificar la orientación. Aunque la época era relativamente reciente, Egdon tenía un carácter mucho menos fragmentario que ahora. Los intentos, exitosos o no, de cultivar en las laderas más bajas, que invaden y dividen el primitivo erial, convirtiéndolo en pequeños brezales separados, no habían llegado muy lejos. Las leyes de cercado no estaban en vigor y aún no se habían señalado los bordes y erguido las vallas, que en la actualidad impiden el paso del ganado de aquellos aldeanos que en otros tiempos disfrutaban de los derechos de pastos, y también a las carretas de los que gozaban del privilegio de extraer turba, la cual los mantenía calientes durante todo el año. Gertrude, por lo tanto, cabalgaba sin más obstáculos que los espinosos arbustos de retama, las alfombrillas de brezos, los blancos arroyos, los declives y las pendientes naturales del terreno.
El caballo era tranquilo, de marcha pesada y lenta, y, aunque era un animal de tiro, era fácil de cabalgar. Ella era una mujer que, de no haber sido tan dócil su montura, no podría haberse arriesgado a cabalgar por aquella parte de la región con un brazo medio muerto. Por lo tanto, eran casi las 8 cuando aflojó las riendas para que el animal descansara un poco antes de bajar por la última pendiente del camino de brezos que conducía a Casterbridge, la última antes de dejar Ecton por los valles cultivados. Se detuvo delante de una poza llamada la Charca de los Juncos, flanqueada por los extremos de 2 setos. Una cerca atravesaba el centro de la charca, dividiéndola en 2 mitades. Por encima de la cerca vio la verde tierra baja. Por encima de los verdes árboles, los tejados del pueblo. Por encima de los tejados, una lisa fachada blanca que indicaba la entrada a la cárcel del condado. Sobre el tejado de esta fachada se movían unas pequeñas manchas. Parecían obreros levantando algo. Gertrude sintió un escalofrío. Descendió lentamente y pronto se encontró entre pastos y campos de maíz. Media hora más tarde, cuando ya casi era de noche, Gertrude llegó al Cervatillo Blanco, la primera posada del pueblo que se veía llegando por este lado. Su llegada provocó poca sorpresa. En ese entonces, las mujeres de los granjeros iban a caballo con más frecuencia que ahora, aunque, en tal sentido, nadie se imaginó que la señora Lodge fuera casada. El posadero supuso que sería alguna joven atolondrada que había venido a presenciar la feria de ahorcados del día siguiente. Ni su marido ni ella hacían nunca negocios en el mercado de Casterbridge, de modo que allí no era conocida. Mientras desmontaba, vio un tropel de muchachos parados en la puerta de la tienda de un guarnicionero que estaba justo al lado de la posada, mirando dentro con profundo interés. «¿Qué pasa ahí?», le preguntó al mozo de cuadra. «Están haciendo la cuerda para mañana». Ella se estremeció en respuesta y contrajo el brazo. «Después se vende por pulgada», prosiguió el hombre. «Si quiere le puedo conseguir un trozo, señorita, sin costo alguno, si así lo desea». Ella rechazó apresuradamente cualquier deseo parecido, más que nada por una curiosa sensación de que el destino del miserable que habían condenado se estaba entrelazando con el suyo. Y después de alquilar una habitación para pasar la noche, se sentó a reflexionar. Hasta aquel momento no había tenido más que muy vagas ideas acerca de los medios que emplearía para tener acceso a la prisión. Las palabras del hombre astuto volvieron a su mente. Él había insinuado que debía utilizar su belleza, aunque estuviera deteriorada, como llave maestra. En su inexperiencia, sabía poco de los funcionarios de una cárcel. Había oído hablar de un jefe superior y de un subjefe, pero confusamente. Lo que sí sabía
es que tenía que haber un verdugo y decidió acudir a él.